Estimados asistentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. A nombre de nuestra organización Gestión Empresarial y Académica, la Fundación Trujillo para el Desarrollo Académico y Social y la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, os damos la más cordial bienvenida. Es nuestro deseo institucional que este año 2014 sea de éxitos en vuestra vida personal, familiar y profesional. Muchos éxitos a nombre de nuestra organización Gestión Empresarial y Académica. En esta oportunidad, reiniciando nuestras actividades académicas posgrado, tenemos la grata satisfacción de presentarles a todos ustedes un tema muy importante. Se trata del módulo Legislación Peruana en Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta oportunidad tenemos la grata satisfacción de presentar a nuestro ponente, el doctor Augusto Novoa Celis. Muy bien, el doctor Augusto Novoa Celis es un médico, asesor, consultor, auditor, conferencista y docente en temas de seguridad, salud y en medicina ocupacional y ambiental. Es un experto en seguridad y salud ocupacional y en el trabajo. Es además asesor experto en centros médicos y clínicas ocupacionales para su implementación como servicio de salud ocupacional acreditados por Vigesa. Posee diplomados en medicina ocupacional y del medio ambiente de la prestigiosa Universidad Peruana Cayetano Heredia. Posee además una maestría, la primera maestría en medicina ocupacional y del medio ambiente de la prestigiosa Universidad Peruana Cayetano Heredia. Además, es director médico responsable de la vigilancia de la salud de los trabajadores en Nescamed Salud Ocupacional. Es una prestigiosa clínica ocupacional acreditada por Vigesa como prestadora de servicios de la salud ocupacional. Es presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de ESCACOR SAC Trujillo. Posee además una maestría en Dirección Estratégica del Capital Humano, diplomado en Gestión de Personas y diplomado en Desarrollo Organizacional, posgrado de especialización en docencia universitaria. Y en esta oportunidad va a tocar este tema relevante: legislación peruana en seguridad y salud en el trabajo. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Augusto Novoa, soy médico ocupacional de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y vamos a conversar esta tarde algunas cosas, y digo algunas porque hablar de legislación en seguridad y salud ocupacional es verdaderamente amplio. Son muchas las cosas que se tienen que tratar y vamos a tratar de hacer un marco global de todo lo que es la legislación en seguridad y salud ocupacional vigente en este momento, pero nos vamos a centrar principalmente en dos cosas. Son 4 horas las que tenemos y vamos a tratar de aprovecharlas al máximo, de tal forma que sería imposible tocar cada uno de los aspectos relacionados a la legislación. Entonces me voy a centrar principalmente en dos cosas. Uno, en lo que es el análisis de la ley de seguridad y salud en el trabajo vigente, su reglamento y algunos documentos que están muy relacionados con ello. Por ejemplo, los documentos vinculados a registros del sistema de gestión, tanto de las pequeñas empresas, de las medianas empresas, de las microempresas, registros que se tienen que generar a partir de la conformación de los comités, etc. Es decir, todo lo relacionado a los documentos vinculados a la Ley Peruana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en un último momento voy a hablar algo acerca de los exámenes ocupacionales y la legislación que los respalda, a propósito de una publicación que hubo el sábado pasado, el 5 de enero, el domingo 5 de enero, se publicó una modificación muy importante a una norma que existía acerca de las características, cómo tienen que llevarse a cabo los exámenes ocupacionales y quién los tiene que operativizar, y lo vamos a conversar. Pero vamos a ver la legislación en un marco general, ¿no? En un marco general. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, se publicó en el Diario Oficial del Peruano el sábado 20 de agosto del 2011, y eso prácticamente ha marcado un antes y un después con respecto a lo que es este tema en nuestro país. Antes de la Ley 29783 ya existían otros documentos que nos orientaban acerca de lo que es seguridad y salud en el trabajo.
pero no tuvieron la prevalencia o no tuvieron el empuje o la solidez, si queremos utilizar esa expresión, para generar el cambio que se ha generado actualmente, debido a que no teníamos una ley, lo que teníamos era un decreto supremo, ¿no? Y teníamos otros documentos menores que jurídicamente tienen una jerarquía menor y por lo tanto no eran lo suficientemente pues obligatorios o que generaran el impacto en las organizaciones como para tratar esos temas de seguridad y salud en el trabajo. Pero cuando el 20 de agosto de 2011 se publica la ley 29783, en el 2011 se genera una cascada de cosas que han venido sucediendo desde esa época hasta la fecha actual. No han pasado ni siquiera 3 años y ya tenemos cerca de 30 a 40 documentos que se han generado entre decretos supremos, leyes vinculadas. Por ejemplo, el año pasado salió una ley que está relacionada con la protección de los trabajadores que trabajan expuestos a radiación solar. Ha salido una resolución ministerial para personas que trabajan en panaderías, ¿no? Tenemos una serie de documentos que han ido apareciendo a partir de la ley que han hecho que este sea un tema verdaderamente importante. Y han hecho también que de repente de forma confusa se piense que hablar de legislación en seguridad y salud ocupacional es hablar exclusivamente de la ley 29783, cuando en realidad no es así, porque seguridad y salud en el trabajo está muy ampliamente comprometida con otros aspectos y no solamente con lo que es esta ley, hay otras leyes que están relacionadas. Y miren esto, si hablamos de legislación, bueno, podríamos, ustedes tienen unas copias que les han entregado y van a observar ahí que cuando se habla de seguridad y salud en el trabajo existe legislación internacional, normas internacionales, y también existen normas nacionales. Existen normas supranacionales a las cuales nosotros como país estamos adscritos. Las normas que tiene la Organización Mundial de la Salud, las normas que tiene la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? La cual ha generado documentos que se llaman convenios y algunos de los cuales nosotros los hemos acogido. No todos, pero varios de ellos los hemos acogido. De eso no voy a tratar exactamente hoy en la tarde. ¿Por qué? Porque se nos iría el tiempo y de repente no podríamos ver los aspectos que son más relevantes, ¿no? Seguramente si empezamos a hablar de la decisión 574 de la Comunidad Andina de Naciones nos vamos a demorar unos 5 minutos, si hablamos de su reglamento nos vamos a demorar 5 minutos más y al final vamos a terminar viendo muy poco quizá de lo que es más importante y cercano para nosotros. Entonces me voy a centrar en lo que es legislación nacional, ¿de acuerdo? La Constitución de 1979, la previa a la que tenemos actualmente, era un poco más específica en términos de seguridad y salud en el trabajo. La Constitución actual, que es la vigente, y es en base a la cual nos regimos, porque mientras sea vigente, es nuestra Constitución, no es muy explícita en términos de seguridad y salud en el trabajo, sino que más bien es algo implícita. Pero es el documento normativo de mayor jerarquía en nuestro país. Entonces, podríamos, si hablamos de legislación en seguridad y salud en el trabajo, mencionar de primera intención a nuestra Constitución, ¿no? La Constitución política de nuestro país. Y la Constitución política de nuestro país hace alusión, les decía, de forma implícita de los temas de seguridad y salud en el trabajo. Hablando de nuestra Constitución del 93, la del 79 lo tocaba más ampliamente. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de la siguiente forma, miren. Permítanme mostrarle, lo hago manualmente porque mientras me alcanzan el control automático. Constitución política. Mire, la Constitución política, entonces en algunos puntos trata acerca de lo que es seguridad y salud en el trabajo, pero más de forma implícita, es decir, no lo dice directamente, como sí lo decía la Constitución del año 1979, donde se hablaba de que los trabajadores tienen que realizar sus actividades laborales en condiciones saludables y seguras. Es decir, claro, seguridad y salud en el trabajo. Acá no. En nuestra Constitución actual las cosas son más bien implícitas, pero no por eso significa que no esté tocado. Por ejemplo, en el artículo 2, ¿no? En una parte del artículo 2 dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar. Si nosotros analizamos esa expresión, en ninguna parte dice seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, si hablamos de integridad moral, integridad psíquica,
e integridad física, nos está diciendo que el derecho que una persona tiene a esa integridad es en cualquier lugar, y uno de esos lugares pues el trabajo. Entonces esto es constitucional, o sea, implícito, no lo dice con los términos exactos, pero lo menciona. Si avanzamos en otro artículo, porque son muy pocos los que hablan de salud, en el artículo 7 dice: todas las personas tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. Tampoco habla de ambientes de trabajo, pero dice comunidad, ¿no? Ambiente. Por lo tanto, queda implícito que estamos hablando de la Constitución política de forma indirecta. Estamos hablando de temas de seguridad, salud y trabajo también. Si vamos al artículo 9, dice: el Estado determina la política nacional de salud, ¿sí? Actualmente no solamente tenemos una política nacional de salud general, sino también tenemos una política nacional de seguridad y salud en el trabajo, que salió mediante un documento legislativo el año pasado, ¿no? Y que lo vamos a analizar en un momento. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación y es responsable de diseñar y conducir en forma plural y descentralizada para facilitar todos los accesos equitativos a servicios de salud. Y luego tenemos, yo les voy a dejar esto, lo van a colgar ustedes tienen un acceso virtual, tienen una plataforma virtual, y estos documentos los vamos a colgar ahí. Entonces no tiene caso analizarlos punto por punto, pero son pocos, ¿no? Son solamente estos artículos que ustedes pueden ver ahí. En alguno más adelante dice: el trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona, pero no menciona condiciones de seguridad en el trabajo. O sea, nuevamente me lo deja implícito, ¿no? Perfecto. Esa es la Constitución. Ahora, uno de los artículos decía, ¿no?, que el Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Debajo de la Constitución política, ¿sí?, los temas de seguridad y salud ocupacional en nuestro país han sido legislados principalmente por 3 ministerios. Si hablamos de salud, pues debería quedar implícito a priori de que el ministerio que más ha legislado es el Ministerio de Salud, ¿no? Sin embargo, no es tanto así, pero sí ha sacado algunas normas relacionadas con lo que es seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Otro ministerio que también ha sacado normas, y obviamente la norma más conocida es esta ley 29.1883 que ahora conocemos, es el Ministerio de Trabajo. Cuando nosotros analizamos, y miren, hacer este cuadro me va a servir para que yo les transmita un análisis personal que es compartido con otras personas, en el sentido de que una de las razones por las cuales en este momento, y bueno, quizá desde antes ya, existe tanta confusión en estos temas de seguridad y salud en el trabajo, parte de acá mismo, ¿no? Se supone que si hablamos de salud, quien debió legislar primero de salud ocupacional fue el Ministerio de Salud. Pero en vista de que el Ministerio de Salud durante muchos años no ha tenido el liderazgo para empujar o hacer avanzar normas en seguridad y salud en el trabajo, ha sido el Ministerio de Trabajo el que lo ha hecho, el Ministerio de Trabajo. La norma de seguridad y salud en el trabajo debió sacar el Ministerio de Salud, pero la sacó el Ministerio de Trabajo. Y no tanto, es por eso que no tanto observando las características técnicas de lo que es salud ocupacional y seguridad ocupacional, sino más bien características de cumplimiento de parte de los empleadores. Los sindicatos, ¿no?, las asociaciones gremiales empezaron a observar los accidentes, las enfermedades ocupacionales, y observaron también que muchas organizaciones no se hacían responsables de sus trabajadores y ejercieron presión sobre el Poder Ejecutivo. Y cuando el Ministerio de Salud no dio la respuesta adecuada, pues el Ministerio de Trabajo tuvo que hacerlo. Y el Ministerio de Trabajo sacó las normas que ahora tenemos varias, la 29.1883, una ley del Ministerio de Trabajo, vinculada al Ministerio de Trabajo, muy vinculada al Ministerio de Trabajo, y eso explica por qué es que existe tanto cumplimiento documentario en vez de cumplimiento real. Cuando analicemos más adelante cómo se va a auditar, por ejemplo, la ley 29.1883 o la estructuración de los sistemas de gestión, vamos a encontrar un vicio, y que es el registro documentario. Vamos a priorizar, según lo que dicen nuestras normas actuales, los registros que encontremos, y no vamos a priorizar mucho los resultados o los aspectos técnicos. Y eso tiene su base acá, ¿no? Ministerio de Trabajo.
Y curiosamente, miren, bueno, pero esto no solamente pasa en el país, también pasa en otros países, y el modelo, incluso en Estados Unidos, que nosotros siempre lo tomamos como referencia a partir de su Instituto Nacional de Salud Ocupacional y Seguridad, que es NIOSH, o de su agencia de salud ocupacional, que es OSHA, ¿no? También existe en Estados Unidos una agencia que se llama MSHA, que se encarga específicamente de minas. Existe un organismo que se llama OSHA, que se encarga de dar los requerimientos mínimos que deben cumplir las organizaciones para dar condiciones de seguridad y salud a sus trabajadores. Y existe en Estados Unidos, ¿sí?, un organismo que se conoce con el nombre de NIOSH. NIOSH es el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, ¿no?, y Seguridad. Este instituto no es exactamente una organización que se encargue de dar las normas mínimas, sino que es más bien una organización con perfiles científicos. Normalmente ella es la que proporciona las mejores prácticas, las best practice, mejores prácticas, ¿no? Mejores prácticas. Pues tendiendo más o menos esa tendencia, nosotros en el país también tenemos algo parecido. Y como siempre, no sé qué tan bueno sea eso, pero incluso hay tendencias que lo propugnan. Nosotros generalmente copiamos mucho de lo que viene de fuera, ¿no? Algunos nos critican por ser muy alienados. Normalmente siempre copiamos y a veces sin pensar lo que viene de fuera. Nuestra ley incluso es una copia de documentos normativos de fuera. Y como parte de esas copias, hay un tercer ministerio que también ha legislado sobre seguridad y salud ocupacional, y es el Ministerio de Energía y Minas. Ustedes dirán, ¿qué hace Energía y Minas legislando sobre salud ocupacional, no? Un poco raro, ¿no? Raro, pero así ha sido. Entonces, en nuestro país, el primer documento normativo vinculado a lo que es legislación en seguridad, salud y trabajo seguramente es nuestra Constitución. Les hacía la aclaración hace un momento, y ustedes lo tienen en las hojas que les han entregado. La Constitución de 1979 era mucho más directa, clara, explícita en estos temas. La Constitución actual no lo es, pero deja muchas cosas en implícito, y a veces es mejor ser explícito, porque cuando dejamos cosas encapsuladas, eso se puede utilizar de mil maneras, en vez de que cuando solamente lo dirigimos en un sentido, ¿no? Entonces, ahí está la Constitución. Y como parte del gobierno, 3 ministerios se han encargado de dar las normas. Entonces, miren, podemos sacar una primera conclusión. Ustedes están aprendiendo, algunos están reforzando conocimientos, otros están compartiendo experiencias, seguramente más tarde lo vamos a hacer, sobre estos temas. Si vamos a hablar de legislación en seguridad, salud y trabajo, pues quitémonos esa idea de la cabeza de que seguridad y salud en el trabajo es solo 29783 y Decreto Supremo 05/2012, porque no es así, ¿no? Si vamos a hablar de legislación en salud ocupacional, vamos a tener por lo menos 100 documentos normativos. De esos, varios del Ministerio de Salud, varios del Ministerio de Trabajo y varios del Ministerio de Energía y Minas. Los más conocidos en este momento son estos, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, el 20 de agosto del 2011 se publicó la ley 29783 en el Diario Oficial Peruano, la famosa Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Unos meses después, el 25 de abril de 2012, se publicó su reglamento, el Decreto Supremo 05/2012 TR del Ministerio de Trabajo, con lo cual la ley se empezó a operativizar. Ahí nomás, unos meses después, salió un documento normativo muy interesante, dirigido exclusivamente a organizaciones públicas, y que era la manera como se tenían que organizar los comités de seguridad y salud en el trabajo, una resolución ministerial, que la tengo por acá, si es que alguien trabaja para el ministerio, para las organizaciones públicas en general, que es la resolución ministerial 148. Esto salió en junio, el 7 de junio de 2012. Resolución ministerial 148/2012 TR. El Decreto Supremo 05/2012 es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Resolución Ministerial 148/2012 es un documento en el cual se estructuran las características, cómo tienen que organizarse los comités de seguridad y salud en el trabajo. Lo que pasa
es que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29.783, dice que para que se operativicen los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, tienen que haber varios elementos. Y uno de esos elementos muy importantes es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el reglamento se habla bastante del comité, ¿sí? Y esta resolución ministerial sale precisamente para orientar acerca de cómo se tienen que formar los comités de seguridad y salud en el trabajo, pero en las instituciones públicas. Sin embargo, para las privadas no hay otro documento. Entonces, muchas organizaciones, curiosamente, de 100 organizaciones que hay en el país, vamos a suponer que 50 son privadas, 50 son públicas. Las que han hecho caso de este documento son las privadas, a pesar de que esto está dirigido a públicas. Y las públicas, muchas hasta ahora no tienen comité de seguridad y salud en el trabajo. Las más grandes ya se han organizado, pero muchas, universidades, colegios públicos, ¿no? Son instituciones públicas. No tienen esta configuración, no tienen esta conformación. Municipalidades, ¿no? Hay bastantes municipalidades, de repente sí las provinciales, de repente los gobiernos regionales, pero vamos a municipalidades distritales que manejan buena cantidad de recursos y tienen gran cantidad de personas. Hay municipalidades distritales que tienen 200, 300, 1000 trabajadores. Por una cuestión obvia, tienen que tener una gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero aún no se han organizado en esto. Pero bueno, dejémoslo ahí. El año pasado, iba a decir este año, el año pasado salió un documento también importantísimo, la Resolución Ministerial 050-2013, TR. Esta salió en marzo del 2013. Y es que miren, avanzando un poco con estas cosas, si ustedes tienen alguna pregunta, pues levantan la mano y la hacen, no tienen que esperar hasta el final, ¿de acuerdo? Porque a veces las ideas se pierden y esto es un posgrado. Entonces sería ideal que si alguien tiene una idea o comentario, alguna cosa que decir, pues levanta la mano y pregunta. Y lo conversamos, ¿sí? Perfecto. Miren, más adelante vamos a hablar un poco más de esto, pero quiero decírselos de una vez. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene 13 páginas, ¿no? Tiene 7 títulos, disposiciones complementarias, 103 artículos, extensa. Pero si la resumimos, la podemos resumir en una sola cosa. El objetivo de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es eliminar las enfermedades ocupacionales y los accidentes de trabajo. O sea, que no existan. Eso es su objetivo. Sencillo. ¿Y cómo dice la ley que las organizaciones tienen que trabajar para lograr esto? O sea, eliminar las enfermedades ocupacionales y los accidentes de trabajo. Fácil. Tienen que estructurar sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, la ley le llama sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero podemos utilizar la expresión sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional alineándonos un poco con OSAS 18001, que paso ya va a caducar. Ustedes saben que en este momento el Organismo Internacional de Estandarización está elaborando la ISO 45001, que va a ser la ISO de sistemas integrados de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque no teníamos ISO para seguridad y salud en el trabajo. Tenemos ISO para gestión de la calidad, tenemos ISO para gestión ambiental, pero no tenemos ISO para eso. Y necesidad de que hacían falta unas directrices, salieron la norma británica y salió OSAS 18001. Y OSAS 18001 estructura sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, estoy retirando un poco del tema. Bueno, no me estoy retirando del tema, pero creo que me estoy yendo por el costado. La ley entonces lo que propugna es que no haya enfermedades ocupacionales y no haya accidentes de trabajo, ¿no es cierto? Y dice que para que una organización logre esto, debería tener un enfoque de sistema de gestión. O sea, debería gestionar su seguridad y salud ocupacional. Eso lo vamos a conversar en una reunión posterior. O sea, cómo se gestiona, qué cosas gestionar, cómo se hace, qué cosas se toman en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Dejémoslo ahí. Ahora, para lograr tener este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hay una clave. Eso es una conclusión, o sea, no está implícito en la ley, sino es lo que yo les comento a partir de lo que he leído, de lo que he entendido de la ley. Hay 3 elementos. Por un lado está el empleador, el dueño de la empresa, el representante del gobierno, el representante legal, el gerente, el alto directivo, como ustedes quieran llamarle, pero la ley le llama empleador, y ese término yo lo utilizo siempre, empleador. Por el otro lado están los representantes de los trabajadores y del empleador que forman el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
¿Sí? Y la ley me hace aparecer un tercer elemento, que es el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Esto en el artículo 36 de la ley, el famoso artículo 36. Si ustedes han decidido aprender algo de seguridad y salud ocupacional, no deben dejar de revisar ese artículo 36. Porque ese artículo 36 es el inicio de algo que se va a modificar. La ley va a tener que modificarse en los años siguientes, se va a modificar. Ya se está pidiendo una modificatoria, pero no una modificatoria para quitarle cosas, sino para ampliarle cosas. Lo que pasa es que la ley habla muy poco del servicio, pero haberlo mencionado es importante. En este momento no lo vamos a tratar, todavía, más adelante. Entonces, miren, hay tres elementos. Pero estos tres elementos, ¿cómo se relacionan? Se relacionan con documentos. Por ejemplo, el empleador le escribe al comité una cartita, es un documento. El comité le dice al servicio, dame tu plan de trabajo. Ese plan de trabajo es un documento. O el comité aprueba el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Eso es un documento. Y el empleador genera la política. Eso es un documento. Entonces, al lado de esto hay 100 documentos. Pues la resolución ministerial 050-2013 de la que estaba hablando establece un conjunto de registros mínimos que debe tener el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en nuestro país. Esto es un documento importante, ¿no? Documento importante. Por ahí levantaron la mano las pequeñas empresas y las microempresas, dijeron, señor, pero acá hay como 50 papeles que se tienen que hacer. Esos papeles tienen que hacerlo personas que tienen especialidad o que tienen formación ya escolarizada, de experto. ¿Y con qué le voy a pagar si yo tengo 2 trabajadores? Me voy a contratar 3 ingenieros. Voy a quebrar. Entonces, poco después de esto, salió la resolución ministerial 082-2013, que establece también TR, los registros, pero ya no para todas las organizaciones, sino específicamente para las MIPES, micro y pequeñas empresas. Entonces hay unos registros que son exclusivamente para estas empresas más pequeñas, ¿no? Aquí está, miren. Dice, aprueban el sistema simplificado de registro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para MIPES. El otro documento, la resolución ministerial 050 en general, son más documentos, ¿sí? Y acá en este documento también se establece, aunque eso no es su objetivo, pero también se establece pues cuál es el límite de una micro, de una pequeña empresa y de las empresas que no están dentro de estos grupos, ¿no? Ok, perfecto. Después de esto han salido más documentos, varios documentos más. Uno que me llama la atención, por ejemplo, hay documentos incluso para ciertos rubros en particular. Salió un documento en agosto del año pasado, que es la resolución directorial 04, acá la tienen, miren, resolución directorial 04 de 2013, 04-2013, entonces 2013 TR, que es un documento de cómo se estructura, por ejemplo, las panaderías. O sea, han ido saliendo documentos y todo empezó, si ustedes recuerdan, en 2011, miren, y hemos tenido documentos hacia adelante. Hace poco salió esta ley importantísima, es muy importante. Ahora estamos en verano, todos ustedes, nosotros, digámoslo así, bueno, yo no estoy tan sobreexpuesto, pero la mayoría de ustedes están sobreexpuestos por el calor, ¿no? Están con manga cero, están con manga corta, están utilizando anteojos, espero que sean verdaderamente de protección para la radiación ultravioleta, porque si no, en vez de beneficiarlos, va a perjudicar, ¿no? No todos los lentes oscuros protegen para la radiación ultravioleta, pero sí evitan el ingreso de la luz. Entonces, si es que ustedes compran un lente que no esté bloqueando la radiación ultravioleta de manera efectiva, ustedes van a poder mirar al sol, porque la luz sí la van a poder tolerar, pero la radiación igual va a ingresar, ¿no? Y posiblemente les cause más daño que si no utilizando lentes. No sé. Lo cierto es que la radiación solar es un fenómeno natural que está presente todos los días de nuestras vidas, y en algunas circunstancias nos exponemos más a la radiación solar y mucho más tenemos que trabajar en la radiación solar. De repente los embrios en las agroindustriales, ¿no? No sé. Entonces salió una ley que también era muy esperada, muy esperada, y que ya la tenemos acá,
que dicta las medidas preventivas, dice, contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada de la radiación solar. La ley 30.102, una ley 30.102, también vinculada a seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Y también reciente, miren, una vorágine, una cantidad tremenda de documentos normativos. Pero yo les decía hace un momento, si vamos a hablar de legislación y seguridad de salud ocupacional, un paréntesis. En general, todas nuestras vidas debería ser desarrollada con cierto conocimiento de las normas, ¿no? Por ejemplo, cuando subimos a los microbuses, ¿no? Ustedes saben que hay una ley de protección de discapacitados. Esas leyes de protección de discapacitados, hay una ley que protege a los discapacitados y les ha generado unos espacios dentro del transporte público que son de obligación para ellos, que se llaman espacios reservados. Pero, por alguna extraña razón, algunos municipios piensan que no pertenecen al país y que tienen que aprobar la ley para que se ejecute, ¿no? Y sacan una resolución municipal diciendo: nosotros sí consideramos la ley, cuando la ley es de obligación, ¿no? Y yo veo lugares donde esto se respeta mucho y veo lugares donde no se respeta nada, ¿no? O sea, la gente sube y se sienta donde deberían sentarse los discapacitados, pero como la municipalidad no tiene una ordenanza para eso, dicen: no, pues acá la ley no vale. ¿Cómo no va a valer si la ley es para todo el país? Claro que vale, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nosotros desarrollemos en nuestra vida cotidiana debería tener un respaldo del conocimiento básico de algunas normas, ¿no? Como por ejemplo, si voy a comprar un departamento en el 4º piso, pues todos los fines de semana no puedo comprarme un estéreo y poner la música a todo volumen, porque existen normativas de protección de las personas que viven en esos lugares y que tienen derecho a tener tranquilidad en los ambientes donde realizan su vida cotidiana. Pero muchas veces, no, yo no sé, no me dicen nada el municipio, ¿no? Deberíamos, en cada cosa de las que hacemos en nuestra vida cotidiana, conocer algunas normas básicas. En salud ocupacional es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Salud ocupacional es una área más de nuestras vidas, importante, ¿no es cierto? De repente, por el hecho de que vivimos mucho tiempo en el trabajo. Otros, de repente, tenemos empresas y nuestros trabajadores accidentes nos pueden denunciar. Otros, tenemos empresas, nuestros trabajadores no trabajan, yo no produzco, quiebro. Otros, somos trabajadores y nos interesa no enfermar, nos interesa no tener accidentes en el trabajo. O sea, todos nos interesa eso y por lo tanto deberíamos analizar ciertas normas. Pero la primera cosa que les decía hace un momento es: no crean que seguridad y salud en el trabajo solamente es la 29.783 y el decreto 05. Y tampoco crean que solamente son estas normas. Antes del 2011, mucho antes del 2011, ya existía otra ley. La Ley General de Salud, la 26.842. La Ley General de Salud es una ley mucho más antigua. Y la Ley General de Salud ya hablaba de todo lo que es seguridad y salud en el trabajo. Creo que nadie le hizo caso. Y nadie le hizo caso, ¿por qué? Un paréntesis. Porque si hay organizaciones donde menos se toma en cuenta la seguridad y salud en el trabajo, ¿saben cuáles son? Los hospitales. Los hospitales son los lugares donde menos se toma en cuenta esto, en nuestro país me refiero. No sé por qué, por alguna razón. Como alguien les ha dicho que son de salud, asumen que son los eruditos, las luminarias, los semidioses de la salud, y no tienen que implementar nada, cuando no es así. Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, ya no se hace manipulación de pacientes, por ejemplo. Acá todavía, si ustedes van, los cargan. Si encuentran un buen técnico sanitario, una buena enfermera, un buen enfermero, les va a ayudar a cargar su ancianito, la persona que está enferma de una cama a otra. Si encuentran a alguien que no está de buen humor o que no tiene las ganas, los va a hacer cargar a ustedes. Pero en otros lugares eso no se hace. ¿Por qué? Porque cargar personas enfermas, imagínate, hay un límite, ¿no? Se asume que 3 kilos es el límite
teórico para decir que una carga puede generar daño, 3 kilogramos. Y dependiendo de los países, de la legislación, 20 es el máximo tolerable. Imagínate cargar 60 o 80 kilos. Te destroza la espalda. Y hacerlo 3, 4, 5 veces al día. Hay hospitales que tienen 20, 30, 40 camas. Eso no se hace, en nuestro país no se hace. Pero como en los hospitales, en nuestro país, no se ha gestionado nada de eso, pues todavía existen los Hércules, los Sansones, que están haciendo ese trabajo. Todavía. Porque no se gestiona, ¿no? Es así, yo soy médico. Conozco los hospitales. Conozco estas organizaciones. Entonces, la Ley General de Salud es una ley preciosa, pero nadie lo toma en cuenta. Nadie le ha hecho caso. La Ley General de Salud ya hablaba de seguridad y salud en el trabajo. Pero complementando esa ley existe otra, que fue una modificación de esta, no una modificación, sino un conjunto de adendas, que acá también he traído, y es bueno que la revisen. Está por acá. Especialmente ahora que estamos viendo lo de los exámenes ocupacionales y todo lo que tiene que ver la ley 2983. Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. ¿Habían escuchado ustedes alguna vez eso? Esto de acá es importantísimo. Esto de acá yo lo voy a dejar para que ustedes lo vean. Y si lo anotan, lo descargan del Google. O sea, ni siquiera yo tengo que dárselas, porque eso está abiertamente, o se van al portal del peruano y lo buscan. No, las normas están ahí disponibles para que nosotros las podamos descargar. Nuestro sistema informático ha mejorado bastante. Lo que falta es mejorar de repente la compenetración, el involucramiento que deben tener las personas a conocer estas normas, ¿no? En vez de estar descargando aplicaciones en el smartphone, deberían estar descargando las normas. Claro, ¿no? Algo así. Entonces, está esta ley 29414. Esta es una ley importantísima, señores. Ustedes dirán, ley que establece los derechos de las personas usuarias de servicios. ¿Dónde está salud ocupacional? Pues sucede que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no es cierto?, en su reglamento, el Decreto Supremo 05/2012, en el artículo 101, dice que todos los trabajadores tienen que pasar exámenes médicos, ¿no? Y si ustedes son trabajadores, seguramente están pasando exámenes médicos de pasado. Y los exámenes médicos se pasan en establecimientos de salud. Y las personas que pasan los exámenes médicos, los trabajadores, no son enfermos, o sea, no son pacientes. Son usuarios de servicios de salud y tienen derechos. Y les va a pasar que siendo postulantes para un trabajo, postulantes, ya empezamos a hablar de salud ocupacional, siendo postulantes a un trabajo, ustedes van a la clínica y le dicen, señor, quisiera saber cuánto tengo de glucosa. No, señor, no se puede. ¿Pero por qué no se puede? Porque usted no paga su examen. ¿Y por eso no puede tener el resultado? No, no puede, porque el que lo paga es su empleador, la empresa, y por lo tanto a él le pertenecen los resultados. Malo. Disculpe, ¿me podría dar una copia de mis análisis de sangre? No, no puedo, porque se supone que sus exámenes lo paga su empresa. Usted no tiene derecho a eso. Disculpe, ¿me podría decir si soy apto o no apto para el trabajo? No, no le puedo dar esa información. Eso se ve todos los días en exámenes médicos de trabajadores. Y esa es una cadena de vulnerabilidad de derechos de las personas que son usuarias de servicio, porque cuando ustedes vean esta ley, aquí es donde se encuentra que toda persona debe recibir atención de emergencia. Por ejemplo, mira, acá está al principio nomás. De acá sale, ¿no? Eso por lo que tanto se pelea la gente cuando llevan a alguien a los hospitales y no lo quieren atender. Y para disculpar su no atención, sacan conceptos teóricos, dicen, no era emergencia, era urgencia. Lo que pasa es que en términos médicos hay una diferencia entre lo que es emergencia y urgencia. Emergencia es aquello que pone en riesgo la vida de una persona, y urgencia es aquello que pone en riesgo la salud o genera malestar, pero que puede esperar, pero que no te va a matar. Y lo uno y lo otro están separados por una línea muy pequeña, y cuando a los hospitales los fastidian porque no reciben a la gente que está en emergencia, ellos se defienden y dicen, no era emergencia, era urgencia, ¿no? Eso es lo que sacan, ¿no? Pues eso está acá, miren. Al recibir atención de emergencia médica, quirúrgica y psiquiátrica en cualquier establecimiento de salud público o privado conforme con los artículos 3 de todos los demás. De acá. Y en esta ley 29414, donde dice también que toda persona tiene derecho a recibir el íntegro de su información y que es dueño de la información que genera de sus exámenes. Por ejemplo, los trabajadores, por ley,
de Seguridad, Salud en el Trabajo, en el artículo 101 del Decreto Supremo 05, dice que todos los trabajadores tienen que pasar exámenes médicos ocupacionales. Pues bien, ¿a quién le pertenece esa información? A los trabajadores. ¿Y por qué el trabajador no se lleva el físico? Porque lo paga la empresa. Pero si el trabajador quiere conocer su información, lo único que tiene que cancelar, y lo dice la ley, eso está en la Ley General de Salud, si es que quiere tener la información, solamente tiene que pedirlo. Y, disculpe, yo he pasado mi examen acá, quisiera por favor que me dé toda la información que necesito. ¿Y cuánto cuesta eso? La ley dice que solamente cuesta el precio de las copias o el precio de las impresiones. No es como en algunos hospitales que también dicen, no, sacar tu historia tiene un monto, 50 soles, te entrego todo. No existe eso. Entonces, esto de acá, por ejemplo, está vinculado. Acá también hay otra ley que es importante relacionada con seguridad y salud en el trabajo, y que es la ley de modernización de la seguridad social. La ley 26790. 26790. Esta ley 26790 es la ley de la modernización de la seguridad social. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la seguridad social con seguridad y salud ocupacional? Lo que pasa es que en el reglamento de esta ley se empieza a hablar por primera vez en nuestro país de los trabajos de alto riesgo. Y se discrimina cuáles son los trabajos de alto riesgo. Y se dice que los trabajos de alto riesgo deben tener un seguro especial, el SCTR, el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. ¿Y quiénes tienen seguro complementario de trabajo de riesgo? Personas que trabajan con riesgos incrementados. ¿Eso no es seguridad y salud en el trabajo? Por supuesto que sí. ¿No? Entonces acá viene su reglamento, ¿no? Lo que es seguridad y salud en el trabajo. Y miren, les voy a enseñar cuáles son las profesiones de riesgo, y a ver si encuentran una que sobra o alguna que falta. Miren, vamos a ver eso. Por aquí está. Miren, el Decreto Supremo 097 es el reglamento de la Ley 26790. La Ley 26790 es la Ley de Modernización de la Seguridad Social, y su reglamento es el Decreto Supremo 0097. Y en este reglamento se dice cuáles son las actividades que son consideradas de alto riesgo. Por ejemplo, extracción de madera, dicen, ¿no? Entonces dirán, bueno, es de alto riesgo, claro, ¿no? Pesca, petróleo, crudo y gas natural, extracción de mineral, industria de tabaco, fabricación de textiles, cuero y sucedáneos, madera y corcho, sustancias químicas industriales, fabricación de otros productos químicos, refinerías de petróleo, transporte aéreo, servicios de salud médicos y odontológicos. Muchos cuestionan, pero ¿por qué? Servicios de salud viven felices, ¿no? No, existe mucho riesgo biológico. Muchas personas, recién el año pasado, poco antes de que acabe el año, ha muerto un médico. Ha muerto un médico con tuberculosis, como enfermedad ocupacional. Y el problema se ha subdimensionado porque no ha salido en las noticias. Es lo mismo que cuando, recuerdan, hace un año, 2 años, mandaron unos, menos, año y medio creo, mandaron unos policías a esta zona del Brain, murió una policía mujer, una capitán, teniente creo, no recuerdo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque los enviaron y el equipo, la nave que fue a esa zona, no era una nave blindada, no los mandaron con chalecos, ¿no? Encima los mandaron solos. Eso no son condiciones de trabajo, claro que son condiciones de trabajo, pero lo minimizaron, ¿no? Lo minimizaron, no lo sacaron. Lo mismo ha pasado con las personas, o pasa con las personas que hacen salud. Muchos están expuestos a VIH, a hepatitis, a tuberculosis, son enfermedades mortales, ¿no? Entonces hay mucho riesgo, el riesgo es muy alto. Y si ustedes se van, por ejemplo, por eso les digo, si hay un lugar, y es lamentable, pero yo donde he visto que más se vulneran o se vulneran demasiado las normas de salubridad, en las instituciones de salud. Vayan y no van a encontrar gente usando guantes, ¿no? Yo he visto recién en la televisión incluso spots publicitarios de, por ejemplo, de dentistas examinando a sus pacientes a mano, sin guante. Miren, hasta lo comunicamos, ya nos hemos acostumbrado tanto a eso, ya nos parece tan natural, tal que sean guantes transparentes, no creo. Entonces sí, nos hemos acostumbrado a eso. Entonces sí es una profesión de alto riesgo, y acá lo dice.
Luego hay más, miren, derivados de petróleo, fabricación de productos plásticos, fabricación de productos de vidrio, fabricación de otros productos minerales, industria básica, está por supuesto la minería, pero falta algo, o sobra algo, no sé, ¿qué dicen ustedes? Se olvidaron de los policías. No los pusieron. O sea, no es profesión de riesgo. Malo, ¿no es cierto? Está muy malo, pues. ¿No? De repente para algunos la idea que escuchan policía y la idea que se les viene a la cabeza es, pues somos coimeros, dicen, ¿no? Pero ese es un grupo chiquitito de repente, los policías de tránsito, pero hay policías que se dedican a drogas, hay policías que se dedican a lo que es tráfico, hay policías que están en aduanas, hay policías que están en oficinas. Tránsito es un grupo pequeño de policías, comparado con todos los demás que existen. Y esas personas son personas que están expuestas a que los maten todos los días, ¿no? Si nosotros salimos y nos sentimos asustados en una calle, ¿qué decimos? ¿Dónde estaban los policías, no? Ojalá haya uno por ahí y nos pegamos. ¿Y el policía quién se pega? ¿No? Sí, pues, recién no han asaltado a un familiar del alcalde y lo han matado a un joven, a un policía de 20 y tantos años, ¿no? Y no están acá. Mal, pues no están, deberían estar. Tiene que modificar, se va a modificar. Esto de acá, volvamos a legislación, es el reglamento de la ley de modernización. Miren, el Ministerio de Salud entonces tiene varios documentos relacionados con seguridad y salud en el trabajo, importantísimos. Y uno de los más importantes, lo escribo más grande que los otros, es este de acá, la resolución ministerial 312 del 2011, MINSA. Esta resolución ministerial 312 MINSA establece cómo se tienen que llevar a cabo las evaluaciones médicas ocupacionales, los perfiles de los médicos ocupacionales, etcétera, etcétera. Y es mencionado en el reglamento. Más adelante lo vamos a ver. El reglamento del Decreto Supremo 052, porque lo que estoy haciendo recién es la introducción. Se supone que después vamos a desarrollar, les dije, 2 temas, ¿se acuerdan? Voy a analizar la ley y su reglamento y al final voy a hablar algo de los exámenes médicos. O 2 cositas voy a ver. De este universo voy a ver 2 cosas. Lo que estoy haciendo en este momento es un marco general. Fue lo que les dije, ¿no? Hablar de legislación es muy amplio. Es bastante amplio. Y ojo que no la estamos haciendo bajo la perspectiva, no la vamos a hacer bajo la perspectiva jurídica. Lo vamos a hacer bajo la perspectiva de operatividad, o sea, cómo se operativiza, cómo se debe poner en práctica. Así lo vamos a enfocar. Y vamos a ver estas 2 cosas. Esta resolución ministerial 312 es una respuesta al artículo 101 del reglamento. El artículo 101 del reglamento, que luego lo vamos a ver, en este momento les digo nomás, dice, todos los trabajadores pasan exámenes médicos y las características de esos exámenes médicos y todo lo demás se hace de acuerdo a las normas del MINSA, según sus documentos técnicos. Y el documento técnico para esto es esta resolución ministerial 312. Esta resolución ministerial 312, esto es fresquito, esto es de último. Hoy día, ¿cuánto estamos? Estamos 18. Esta resolución ministerial 312 se ha modificado el 5 de enero. Ha salido la resolución ministerial 04-2014 del MINSA. Pero solo se ha modificado en un artículo, donde se han cambiado las características de los perfiles profesionales temporalmente de los médicos que vayan a las organizaciones. Lo que pasa es que la resolución ministerial 312 dice, ¿se acuerdan que acá la ley hablaba de que todas las organizaciones deben tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo? Luego lo vamos a conversar mejor. Pues bien, dentro de este servicio de seguridad y salud en el trabajo debe haber un médico. Y la ley, no la ley, sino la resolución ministerial 312 ya lo decía. Toda organización que tenga más de 200 trabajadores, ¿sí? Más de 200 trabajadores, tiene que tener un médico ocupacional a tiempo completo. Algunas organizaciones recién están enterando, esto salió en 2011, ¿no? Y las que tengan menos de 200 trabajadores, tienen que tener un médico ocupacional a tiempo parcial. Tiempo completo y tiempo parcial. La Sociedad de Industrias se reunió hace poco, hace unos meses atrás, y se fueron a la ministra Laos y le dijeron, muy bien ministra, usted quiere que implementemos la ley, perfecto, vamos a implementarla,
¿Usted quiere que tengamos médicos ocupacionales? Perfecto, vamos a hacerlo. Pero en el Perú, médicos ocupacionales, tal vez, entre maestristas, especialistas y quizá gente que se haya formado en el extranjero, tendremos 200. Y organizaciones, empresas, somos más de 20.000. ¿De dónde sacamos? Entonces salió esta resolución, la resolución ministerial 04. La resolución ministerial 04 ha cambiado la característica de formación de los médicos por 3 años. Dice que los servicios de seguridad y salud en el trabajo y los servicios de vigilancia de seguridad y salud en el trabajo van a estar dirigidos por médicos con especialidad o con maestría en medicina ocupacional, cualquiera de las dos. Pero como tenemos pocos, durante los 3 años siguientes, que empezaba a regir el 6 de enero, se va a permitir que ejerzan medicina ocupacional médicos con diplomados, que tengan 36 créditos académicos y que hayan dado un examen de suficiencia, hayan llevado un curso y hayan dado un examen de suficiencia. Con eso vamos a permitir que ingresen médicos a las empresas, porque no había médicos para las empresas, ¿no? Entonces, se ha modificado, esto es fresco, pero las empresas entre los médicos. Miren, seguridad y salud en el trabajo, pero del Ministerio de Salud. Normas del Ministerio de Salud. Perfecto. Más normas del Ministerio, un montón, ¿no? De normas del Ministerio de Salud. Otro importantísimo. Esa es la primera cosa de la que habla este 04-2014, pero hay otra importante también. ¿Saben cuál? Algunas empresas, ya empresas grandes, como eran grandes, por ejemplo, empresas mineras, empresas petroleras, dentro de su organización tenían establecimientos de salud. ¿Han visto ustedes, si trabajaron en una mina, de repente un tópico, vieron una unidad médico, una UMO, unidad médico ocupacional, o una unidad de emergencias, ¿no? Perfecto. Los establecimientos de salud que están en las ciudades, que conocemos, consultorios, puestos de salud, centros de salud, hospitales, servicios médicos de apoyo, para que funcionen tienen que estar, en primer lugar, inscritos. Se inscriben en un organismo que se llama RENAL, el Registro Nacional de Establecimientos de Salud. En segundo lugar, tienen que haber sido supervisados y tienen que haber sido categorizados. Y luego de haber sido categorizados, tienen que haber sido certificados y acreditados. La pregunta era, ¿y esas unidades de medicina ocupacional, de salud ocupacional que había en las empresas, quién las estaba categorizando? ¿Qué te garantizaba a ti que cuando ibas ahí, que te pongan una ampolla o que te den un tratamiento de emergencia, era realmente acreditado? ¿Y quién lo tiene que acreditar? Lo tiene que acreditar el MINSA, ¿no es cierto? El Ministerio. Y ya existe una norma para funcionamiento de establecimiento de salud antigua, de la época de la doctora Pilar Macetti, que es el Decreto Supremo 013-2006, MINSA. En ese tiempo no se denominaba MINSA, se llamaban Salud. Este es el reglamento de organización de los establecimientos de salud, donde se habla que tiene que haber un director, que hay establecimientos. Ese es un documento precioso para las personas que hacemos salud. De 199 lo desconocen. Sí, ¿no? Lamentable. Pues ahora, con la puesta en vigencia de esta resolución ministerial, todo el mundo lo va a tener que revisar. ¿Por qué? Porque esta resolución ministerial 04 dice que toda organización de seguridad y salud que haya dentro de las empresas tiene que estar inscrita, tiene que estar categorizada y tiene que estar acreditada. O sea, yo tengo en mi empresa, digo, yo quiero un médico, porque la ley dice que tengo que tener médico, ¿no? Tengo un médico, tengo una enfermera, ya, lo voy a hacer trabajar en este ambiente. No es tan sencillo. Tienes que seguir la norma del Decreto Supremo 013. El Decreto Supremo 013 dice que una vez que tú has decidido hacer funcionar una institución, establecimiento, consultorio, lo que sea, tienes que comunicarlo en el plazo de 30 días. Y tienes que escribirlo por vía electrónica en el RENAES. Y luego tienes que solicitar que vengan a categorizarte. Y luego que te categorizan, tienes que solicitar que te acrediten. Todas las empresas van a tener que empezar a hacerlo, ¿no? Si no, no van a poder funcionar. Entonces, miren, normativa de seguridad y salud en el trabajo, aparentemente no relacionada con eso, por ningún sitio, muy relacionada. Ya, dejémoslo al MINSA. El MINSA tiene 100.000 normas más, sino que como nadie le hace caso, nadie las conocía. El Ministerio de Trabajo se hizo famoso